todas y todos. Muchísimas gracias por estar en este evento que trata este tema tan importante, clave, sobre todo por la coyuntura que están viviendo nuestros países en América Latina. Verdaderamente me parece que una reflexión a profundidad de lo que está aconteciendo es absolutamente necesaria. Y pues felicito a los organizadores. José Antonio, muchísimas gracias por la invitación y que tengamos, aquí estaremos integrados en la medida de nuestras posibilidades en este seminario internacional, que tengamos una muy buena reunión. Bueno, pues yo les voy a proponer como dos momentos, o quizá tres, del análisis. Uno que se refiere al trasfondo económico de América Latina, por donde están muchas de esas problemáticas que vimos en el video sobre la visita de Allende aquí a la Universidad de Guadalajara, y que siguen vigentes, evidentemente muchas de ellas, que pues sirven de trasfondo para entender los problemas de inequidad, de desigualdad. Y en un segundo momento hablaré algo sobre la diversidad de los movimientos sociales, como América Latina frente a este escenario estructural que plantea el tema económico, tiene un conjunto de movilizaciones y de tránsitos muy interesantes, de demandas concretas, sectoriales, específicas, hacia demandas de tipo más político, de tipo más relacionado con el Estado, con la reforma de las políticas públicas, el carácter de procesos electorales, las exigencias a funcionarios, etcétera, etcétera. Y en alguna medida, como no sé si se puede poner ya el PowerPoint en la pantalla, pues trataré de estar tomando como eje esta coyuntura a la que me refería, de los movimientos sociales tan amplios y con muchos rasgos muy preocupantes que estamos viviendo en nuestros países, y que pues toman en este caso dos muestras. Una, la foto de la autopista, tiene que ver con hace 3 días. Ustedes saben que en el estado de Guerrero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está llevando adelante una reforma una serie de movilizaciones que van muy críticos en relación con la reforma educativa. Y la gráfica en donde aparece justamente Salvador Allende es un cartel que saca un grupo político en Chile apoyando el movimiento de los estudiantes, en donde ya se van entreviendo las demandas relacionadas con el mercado, la educación, la mercantilización, la privatización, etcétera, etcétera. Empecemos entonces por el escenario económico. Después de la crisis de 2008, se ha venido viendo con muchas evidencias que el capital especulativo ha triunfado sobre el capital productivo, y que la situación mundial de la economía pues es francamente crítica, al grado de que el capital especulativo es 60, casi 70 veces mayor que lo que representa la economía real productiva, y ante ello ha pues también propiciado en el mundo una revalorización de las materias primas y de los elementos materiales que están en la base de esas economías productivas. La crisis del 2008 fue entonces acompañada de un vasto proceso de desindustrialización, en el que todo se fue inclinando hacia las áreas de comercio, hacia las áreas de especulación bursátil principalmente, y con ello pues
vino una reorientación de la economía hacia los aspectos más especulativos y menos productivos. También encontramos, y lo vamos a ver en algunas gráficas que vienen posteriormente, cómo hay una reprimarización de las exportaciones de América Latina, eso que señalaba Allende de que éramos países monoproductores, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez sigue pesando enormemente en la economía de muchos países, por ejemplo, la renta petrolera, como es el caso mexicano, y se presentan un conjunto de actividades minero-exportadoras que están generando movilizaciones a todo lo largo y ancho de América Latina. En algunos mapas que también les voy a mostrar se podrá ver la dimensión que esto lleva consigo. Un aspecto más a resaltar en esta brevísima introducción del escenario económico es que el papel de China ha sido particularmente importante y que ello nos representa a América Latina, que estamos dentro del área de influencia de la hegemonía interamericana que se ejerce a partir de Estados Unidos, pues ello representa también una nueva variable que será importante de ser tomada en cuenta. Bueno, aquí lo que les señalaba como muestra de esta reprimarización de las economías, ustedes pueden ver cómo, si bien, por ejemplo, en la relación que tiene América Latina con Estados Unidos, todavía se conserva una proporción del 60% de exportaciones manufactureras y el 40% materias primas, en el otro extremo, en el caso de la relación con Asia y el Pacífico, es apenas de 13% de manufacturas y 87% de recursos naturales y principalmente de cuestiones vinculadas con la minería. Indudablemente que el impacto, digamos, de esta desindustrialización y de esta reprimarización nos lleva a ver cómo hay una creciente tendencia del desempleo. Estas son gráficas que obtuve del informe de 2013 de la Organización Internacional del Trabajo y pues también con una crisis de lo que el modelo de libre mercado en el que se había venido apoyando la economía en años muy recientes, ¿no? 2011 y 2012. Ustedes pueden ver cómo para el mundo en general hay esta caída, ¿no? Y en el caso, aquí se destaca en Norteamérica y México, con la línea azul, pues ustedes pueden notar cómo es también parte de esas tendencias que van generando una crisis de empleo, una crisis de fuentes de trabajo en los que estaba basado la oferta de un modelo que se nos dijo que iba a traer crecimiento y posibilidades inclusive de dinámicas económicas nuevas. El resultado, y aquí me interesa mucho destacar esto porque va a ser una de las características importantes para comprender el escenario económico de los movimientos sociales tan diversificados que tenemos en América Latina, es el que se refiere al mercado informal. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo el que menos lo tiene es Chile hasta Bolivia, en una proporción que se acerca al 80% del total de la economía. Hace una semana daban el dato de que en México está ya cercano al 60% el mercado informal, y ello pues está generando otro tipo de problemas alrededor de demandas por satisfactores, problemas relativos a la violencia, por supuesto, a temas que tienen que ver tanto con exigencia de
de temas económicos como de políticas sociales que en esta época de crisis tengan una cobertura de los derechos de ciudadanía que están discutiéndose. También uno de los argumentos que quiero resaltar aquí es lo que tiene que ver con la supuesta productividad del trabajo como opción para ir saliendo de la crisis, en la que en el caso de América Latina y el Caribe, que es la línea azul, ustedes pueden ver claramente cómo hay, por el contrario de lo que está pasando en otras regiones del mundo, un deterioro que está llevando a una cada vez mayor precarización del trabajo, del empleo, y que asociado con algunos indicadores que me imagino Nacho Román tratará mucho más en detalle y de manera mucho más docta que yo, podrán verse cómo este trasfondo está generando verdaderas situaciones de amenaza para la inmensa mayoría de la población en nuestros países. Otra vez el Producto Interno Bruto, cómo crece en la primera gráfica, la que estamos arriba, y luego cómo igualmente decrece el empleo siguiendo toda esta dinámica. Y bueno, el escenario entonces de esa crisis económica, de la precariedad del empleo, de la negación de derechos de ciudadanía, los problemas de pobreza, de violencia, etcétera, nos llevan a entender que América Latina es una región del mundo con una efervescencia de movimientos sociales que verdaderamente avasalla toda expectativa de creer que estas sociedades no están haciendo nada, no se preocupan, no hay fuerzas, no hay una conciencia que está emergiendo con niveles muy disparejos y demás, pero en donde están sin embargo presentes un conjunto de movimientos que tienen que ver desde con los temas relacionados con la minería, como luego se verá en un mapa un poquito más en detalle, pero también con aspectos además que no son todos relacionados con reivindicaciones de tipo material. De hecho, el eje de la organización de los movimientos sindicales hasta los años 60, 70, que venían siendo los sindicatos obreros o campesinos, se ha trasladado hacia otro tipo de agencias, otro tipo de actores con iniciativas novedosas. Y de ahí que suceda lo que Norbert Lechner, un sociólogo alemán que estuvo viviendo mucho tiempo en Chile y en México, señalara en relación a que en finales del siglo XX transitamos de movimientos sociales inspirados en las reivindicaciones materiales a movimientos sociales inspirados en la identificación y maneras distintas de compartir sentimientos, emociones y otras esferas de derechos y de valores de cultura política que no necesariamente estaban vinculados directamente con una reivindicación material. ¿Qué tenemos entonces, digamos, de nuevo entonces en los movimientos sociales? Bueno, como ya decía, pues hay una base material que nos presenta enormes contradicciones y que está impulsando cada vez a mayor cantidad de personas a manifestar su inconformidad con las situaciones más diversas, tanto en lo que toca a su condición material como a su compartir subjetividades, su forjar intersubjetividades, que hay nuevas también maneras en las que se expresa el tema de la relación entre el campo y la ciudad, las migraciones, las transformaciones productivas en los ámbitos urbano y rural, pues han tenido consecuencias también desastrosas para
la desorganización del tejido social, para la generación de conflictos que además interrelacionan ambas esferas. También lo global y lo local ha traído nuevas problemáticas por el papel fundamentalmente de las transnacionales, pero también nuevas oportunidades en las que movimientos ya están decididos a vincular de una manera distinta lo global y lo local. Si en Seattle, cuando el presidente Zedillo calificaba de globalifóbicos a los que se manifestaban en contra de todo este conjunto de instituciones vinculadas con la economía internacional y con el proceso de globalización dominante, usó Zedillo ese calificativo para descalificarlos. Bueno, pues ellos partían en ese momento, los que se manifestaban, de la idea de que hay que hay que pensar global y actuar local, ¿no? Que no se podía modificar las circunstancias locales sin tomar en cuenta un ámbito amplio sobre el cual habría que influir. Ya más de una década después, estos movimientos que fueron creciendo, que se fueron mostrando su fuerza, su creatividad y la demanda de cuestiones estructurales que realmente influyen para querer transformar las realidades locales, pues si no se avanza también en esas realidades globales, es imposible que se llegue a soluciones de fondo. Entonces, un poco más después de una década se dice, bueno, es que también hay que actuar global para pensar local, ¿no? Y ellos le dan entonces un contexto muy dinámico al movimiento altermundista y además posibilidad de conectar distintas movilizaciones, como se ha dado en el caso de los movimientos estudiantiles, en el que lo que está pasando ahora pues no es para nada ajeno, aquí en México, no es para nada ajeno a lo que pasó en Chile desde con los jovencitos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes aquel movimiento de los pingüinos que les decían porque eran los chicos que iban de la primaria y que secundaria, muchos de ellos, y que sin embargo fueron capaces de plantear una agenda pública que fue cuestionadora, digamos, de la política educativa del gobierno chileno, independientemente del signo que en ese momento tenía. Bueno, eso que pasa ahí no es para nada ajeno, decía, a lo que pasó tampoco en Quebec, por ejemplo, ¿no? En Quebec, un movimiento estudiantil amplísimo que pone en duda todo el modelo educativo de un gobierno autonómico que sin embargo no estaba respondiendo a las demandas y a las nuevas formas de vinculación, comunicación y explicitación de esas demandas en el caso de esa región. En fin, asistimos, creo yo, como ya lo adelantaba antes, a la manifestación de derechos socioculturales, interculturales, que implican lo que aquí ya se empezaba a discutir en la ponencia de Sonia, que era lo relativo pues, al derecho a la diferencia, la diversidad y entonces el tema étnico. Bueno, ¿y hacia dónde apuntan estos movimientos sociales? Manuel Castells, el autor de La Sociedad de la Información, en su obra magna esta del año 2000, alrededor del 2000, de La Sociedad de la Información, planteaba en el segundo tomo, que era El poder de la identidad, tres elementos fundamentales para distinguir a los movimientos sociales. Aquí pues hay una amplia literatura que no voy a meterme a polemizar con ella, simplemente voy a
a tratar de llevar hacia el enfoque que les quiero proponer. Y él lo que decía es que habría que distinguir los movimientos que son para legitimar el status quo, para simplemente darle un respaldo, una base social de sustentación a ciertas políticas en la cual tendríamos, por ejemplo, el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es capaz de movilizar, es capaz de organizar, es capaz de articular, pero su objetivo, su sentido es la legitimación del sistema. Hay también pues, los movimientos en oposición a esa legitimación, que son antisistémicos y que han tomado además un desafío muy fuerte para la comprensión de los movimientos sociales, y que es qué tan antisistémicos efectivamente son o qué tanto permanecen en una dimensión de que reformas que se hagan siguen siendo simplemente para propiciar más de lo mismo. Y en ese plano, pues lo antisistémico se va viendo cada vez más en el horizonte de la crítica al capitalismo, y en nuestra región pues ello tiene una enorme franja de interpretación, por no decir de ambigüedad, en cuanto a que ustedes saben que desde los años finales de los 90 América Latina vive un cierto auge de los gobiernos de centro izquierda, izquierda moderada, como ustedes les quieran llamar, que trajeron consigo experimentos importantes de políticas supuestamente anticapitalistas. Sin embargo, los análisis que podemos consultar serios sobre esto nos llevan a concluir que se trata de una situación más del orden post-neoliberal, es decir, no son estrictamente anticapitalistas, siguen en las esferas hegemónicas del capitalismo, pero van más en la orientación de ciertos cambios que tampoco los hacen ser absolutamente iguales o similares a los gobiernos neoliberales. Bueno, alrededor pues, de esta idea de lo antisistémico, los movimientos sociales tienen una amplia gama de expresiones que pues, está relacionado con la orientación política, fundamentalmente, que ellos vayan tomando, y que pues, en América Latina sabemos que persisten ciertos paradigmas de referencia en ese sentido. La resistencia, en todo caso, contra el modelo neoliberal ha sido muy evidente en nuestra región, movimientos vastos, continentales, que inclusive una de las virtudes que han logrado es posicionarse en Estados Unidos, posicionarse en Canadá y tener distintas formas de vincular ese estrato de luchas, de resistencia, por ejemplo, contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que llegó a descarrilar una iniciativa que había surgido desde el gobierno de Estados Unidos y que había tenido distintos focos de resistencia en nuestra región. O otras pistas como movimientos como Vía Campesina, que han identificado que el problema de los transgénicos no es una cuestión que sea solamente relacionada con los campesinos y los indios y los pobres en nuestros países, sino que también está involucrando a distintos estratos de poblaciones en Estados Unidos. Asimismo, el movimiento de los migrantes, ustedes recordarán ese 1 de mayo de 2005, que llevó a más de 200 ciudades de Estados Unidos a mostrar que hay una presencia más o menos organizada de quienes han emigrado hacia ese país y que pasan también con dificultades. Y bueno, un nivel distinto que propone Manuel Castells es el ver qué tanto los movimientos han pasado de aquello que
el rector de la Universidad Centroamericana, Simeón Cañas, en Nicaragua, Javier Gorostiaga, jesuita que falleció hace 9 o 10 años, decía, la clave de los movimientos en América Latina es que pasaron de la protesta a la propuesta. Y ahí pues lo que quiero recuperar con esta idea de capacidad de proyecto es eso. ¿Qué tanto, además de resistir, además de cuestionar, además de descalificar, hay la capacidad de ofrecer, de plantear alternativas? Y pues la constante que atraviesa a los nuevos movimientos sociales, que se trata de un empoderamiento que es a la vez social. En este sentido vamos a ver cómo en esta columna final uno de los debates a los que los movimientos se están enfrentando es a la rediscusión de una categoría tan añeja como la de pueblo, ¿no? O sea, ¿qué está significando el convertirse en social para estos movimientos? Lo vemos, por ejemplo, en lo que ha sucedido en Oaxaca y en Guerrero. Para quienes no son de aquí, en Oaxaca surge una organización que se llama la Asamblea Popular y de los Pueblos de Oaxaca, asamblea que hace cuestión de menos de un mes está formándose en Guerrero como Asamblea de los Pueblos Popular y de los Pueblos de Guerrero, lo cual pues nos retrotrae a esta idea de lo social. ¿Hacia dónde transitan los movimientos sociales entonces en lo social y en lo político? Me parece que esa es la mirada que tendríamos que cuidar con relación a lo nuevo que están trayendo estos movimientos sociales. ¿Qué tanto pueden entonces reclamarse como dentro de la idea de la soberanía del pueblo, la idea de la sociedad de los iguales, como lo dijera Pierre Rosanvallon, este gran historiador y politólogo francés, que avanza en la categoría de la sociedad de los iguales, y que nos dice los movimientos irremisiblemente están llamados a encontrar o un techo o una potencialidad en lo social y en lo político, ¿no? Y de esos entonces se trata la última columna. Es el propio Pierre Rosanvallon el que propone como tres vertientes en las que los movimientos se han significado en el mundo, ¿no? Y es primero por aumentar la capacidad de supervisión una vez que se identifican como parte del interés general, la exigencia de transparencia, la exigencia de rendición de cuentas. Todo eso es parte de una ola fuertísima que encontramos en lo más diversificado de movimientos. Hay una emergencia que ya no es necesario abundar mucho sobre ella, de la llamada sociedad civil en distintas formas de organización. México no es, por cierto, de los más activos en ese sentido, en cuanto a que mientras que el promedio de personas que participan en distintos tipos de organizaciones aquí es alrededor de 1.3, en países como los daneses, las asociaciones, como los nórdicos, perdón, las asociaciones en las que se participa de tipo colectivo, de tipo civil, pues andan en alrededor de 4 asociaciones por persona, ¿sí? O sea que la sociedad de padres de familia, que algo de los colonos, que una sociedad de intereses, de identificar algo, alguna actividad, algún hobby, etcétera, etcétera. Bueno, con ello lo que me quiero referir es que si bien en América Latina es muy desigual la proporción en la que se participa, pues también hay una nueva incursión hacia los temas
ya no solo que tienen que ver con la sociedad civil en sus organizaciones y en sus vidas cotidianas, sino también en la idea de lo social y lo político como objeto entonces de la supervisión. La característica y profundidad de las contradicciones económicas que vive nuestra región, pues han también desarrollado una gran capacidad de impedimento por parte de los movimientos sociales. O sea, lo del ALCA que acabo de citar no es un asunto menor. O sea, se derrotó una iniciativa que tenía como idea reunir a todo el continente alrededor de la idea del libre comercio como paradigma, ¿no? Y bueno, pues entonces esa capacidad de impedimento va a estar muy relacionada con, por ejemplo, los movimientos en contra de las mineras, temas que se han convertido de una preocupante actualidad, como el del agua, ¿no? Como el impedimento, por ejemplo, a que avancen los cultivos transgénicos, o un conjunto entonces de medidas que nuestra región está sufriendo y frente a los cuales esa capacidad de impedimento crece. Y la tercera cualidad que reconoce Piero Zambalón en la idea de movimiento pueblo, de movimiento imaginario del interés general, pues está la capacidad juiciosa y crítica, ¿sí? ¿Qué tanto entonces esta capacidad de los movimientos se está convirtiendo en llevar a la arena pública elementos de argumentación, lo que Habermas llama las arenas públicas de confrontación con relación a temas específicos que pueden generar entonces alternativas. Y en el horizonte de la convergencia de esa heterogeneidad de movimientos, lo que encontramos es la hipótesis que yo les propongo, pues es el Estado social. ¿Cómo es que ese Estado social, ese Estado en el que hay una soberanía popular reconocida, que ha podido en alguna medida también transformar sus mecanismos de representación, porque también lo electoral ha jugado un papel clave en estos temas de los movimientos sociales? Acabamos de ver los resultados ayer en Venezuela, ¿no? Bueno, dicen que por un pequeñitito margen Nicolás Maduro, pero está llamando a recuento voto por voto. Y lo electoral entonces se ha convertido también en un asunto relacionado con los movimientos sociales, pero que ha sin embargo dividido, ¿no? O sea, no hay unanimidad respecto a qué representa lo electoral. Yo lo que he señalado en el caso de América Latina es que tenemos un preocupante divorcio entre una izquierda social más vinculada con las reivindicaciones de los movimientos sociales y una izquierda más metida en responder a los desafíos de los gobiernos, de las políticas públicas del aquí y el ahora, y a enfrentar políticas pragmáticas que tienen que hacerse en un contexto internacional y global muy desfavorable. Pero en el horizonte, insisto, la discusión es sobre el Estado social, sobre no esa visión que heredó el triunfo de la Revolución Soviética, de la visión instrumentalista del Estado que se conquista y con el Estado instrumento se hacen todas las transformaciones, ni tampoco, por supuesto, la visión anarquista del fin del Estado simplemente por cuestiones voluntaristas. De ahí que el Estado social vendría a presentar lo que está implícito en esos movimientos que emergieron desde demandas específicas, pero que convergen en otro
en otro nivel, como lo podemos ver ya específicamente en el caso del movimiento estudiantil, ¿no? ¿Cuáles son las demandas? Pues educación pública, laica y gratuita, en contra de la mercantilización, por una educación de calidad y contra la criminalización de la protesta. Aquí la verdad es que hay muchísimo que hacer desde el punto de vista de desmitificar, de llegar a entender que un profesor de la Sierra de Guerrero no está simplemente bajando a la ciudad a establecer sus demandas porque quiere hacer desmadre o porque quiere convertirse en un delincuente, ¿no? O sea, hay demandas, racionalidades que están implícitas, pero que sin embargo son descalificadas al criminalizar la protesta. En relación con el modelo económico, pues se trata de la igualdad de oportunidades y de resultados, porque son cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es que arranquemos más o menos desde el mismo piso, pero otro es el que podamos llegar efectivamente a la obtención de resultados. El tema, por supuesto, del fin de los ninis, ¿no? De ni estudia ni trabaja, que ustedes saben que en el caso mexicano superan, casi ya llegan a 8 millones de habitantes. Las resistencias también contra un modelo educativo de enfoques por competencias y la contraposición de enfoques por derechos, ¿sí? Y la importancia de la equidad de género. En fin, es un movimiento que, como lo decía, está llegando a la idea del Estado social, con el tema de la desigualdad, con el tema de la demanda de derechos, no simplemente de reformitas y de maquillajes, sino de derechos, de discutir la reforma académica a fondo, de discutir la reforma educativa, ¿sí? Y de tener una interrelación de política económica con política social, de ciencia y de tecnología. Y para finalizar, vean ustedes, si no están implícitas estas ideas en estos dichos, ¿no? La lucha por la educación gratuita no tiene edad, es decir, ha sido una lucha entonces social que tiene que ver con todas y todos, ¿no? El fin al lucro en la educación, nuestros sueños no les pertenecen. Hay pues la idea entonces del imaginario que se convierte también en esa posibilidad de representarnos. 5 años estudiando, 15 años pagando, se dice en Chile, pues bueno, el problema de la mercantilización, ¿sí? Y por último, una foto de antier, en donde los que ustedes ven armados son parte de la policía comunitaria, que es el movimiento que se dio en Guerrero para llenar los huecos donde el Estado no puede llegar, y que de acuerdo con los usos y costumbres de las etnias ahí presentes han desarrollado. Estos policías comunitarias ahora son parte de la marcha, y ahí estamos entrando a una dimensión que, insisto, es parte de la convergencia, pero no deja de tener muchos elementos de preocupación en cuanto a que no solo estamos asistiendo a la parte de la radicalidad política, sino también a la esfera político-militar, que implica ya un tratamiento en otro nivel de correlación de fuerzas. Y en síntesis, pues, América Latina es un continente en ebullición, tenemos muchos elementos positivos que están emergiendo desde las contradicciones y desde lo que pudiera ser como lo que nos llamaría a una visión absolutamente pesimista, pero la visión que yo quisiera transmitir es más, no el pesimismo facilón, perdón, no el optimismo facilón, pero sí un optimismo razonado que ve que los movimientos sociales, y en particular los que tienen que ver con la educación, tienen una perspectiva ante la que tenemos que estar atentos y propositivos. Muchas gracias.